Bien, última parte de nuestro espacio, 1:48 de la tarde con Ricardo Cusano, expresidente de Fede Cámaras, integrante del Foro Cívico, las sanciones económicas, la carta de 25 integrantes que han firmado solicitando al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que revise esta política, hablando de los impactos que ha tenido en la economía venezolana. Aclaramos, lo hemos tenido acá también a José Antonio Gil Yepes y lo ha dicho, no es una carta donde se pide que se levanten las sanciones, es una carta donde se pide que se revise esta política y que no incluya las sanciones individuales. Pero ha traído, por supuesto, cuestionamientos a quienes han firmado la carta, han cuestionado hasta sus currículos. En algunos casos hay declaraciones donde ha cuestionado el currículo de estos 25 integrantes. Hay una carta donde más bien se reafirma que se impongan más sanciones económicas a Venezuela. Pero lo cierto es que hablando de milagros económicos, hablando de posibilidades de crecimiento de Venezuela, las sanciones están en el debate como uno de los factores que inciden hoy en la posibilidad de recuperar el camino o cambiar el rumbo, pero de crecimiento en términos generales. Fíjate, Carlos, el tema de las sanciones es un tema espinoso. Yo el 10 de diciembre del 2019, siendo presidente de Fede Cámara, presenté una posición en referencia a las sanciones, ¿no? Que generó mucha polémica en aquel momento. Pareciera que cuando uno habla de las sanciones, o pareciera que cuando 25 venezolanos nos pusimos de acuerdo a escribir esa carta y la firmamos, nacimos ese día. Los 25 teníamos una trayectoria de decir respeto a la ley, necesidad de que haya inclusión, respeto a la democracia, etcétera, 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 etcétera. Pareciera que ese día fue que nacimos. Y lo que dijimos en la carta con respecto a las sanciones reitera todo lo que cada uno de nosotros había hecho en su trabajo. El drama de la contracción del tamaño de la economía comienza en el 2013. La contracción, o sea, nosotros perdimos el 75% de todo el tamaño que éramos. Eso comienza en el 2013 y ya veníamos con problemas de antes, porque las expropiaciones fueron antes, no fueron en el 2013. Pero las sanciones en un país, lamentablemente, que estructuró todo sobre el petróleo, pero además del 98 para acá se profundizó más eso, correcto. Un país que tenía ingresos exclusivamente petroleros, en una crisis que había creado un modelo político, cuando tú le quitas el ingreso, lo que haces es que agravas la crisis. Y yo creo, esto es una frase que me voy a permitir repetir, la escuché ayer en una discusión y creo que es propicia para comentarla. No ha habido honestidad con respecto a las sanciones. Porque las sanciones, recordemos que quienes las pedían al inicio decían que era para quebrar un sistema político y para salir del sistema político. Como eso no se logró, entonces ahora hablan de un mecanismo de presión para la negociación. Pero al final nadie está hablando de la gente. Cuando nosotros mandamos la carta, ¿qué es lo que se dice ahí? Primero, se rescata el memorándum de entendimiento que firma el gobierno, como lo dice el memorándum, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela con la plataforma unitaria. ¿Correcto? Rescatando ese memorándum de entendimiento decimos, bueno, ahí hay temas humanitarios, ahí hay temas de servicios, ahí hay temas de carácter económico y social que tienen que ser revisados, negociados, consensuados para una solución. Para que eso ocurra, tú puedes colocar las sanciones como un incentivo para flexibilizarlas, para que entren inversiones petroleras que generen más ingresos y que esos ingresos vayan dirigidos a la luz, por ejemplo, a rescatar los problemas de las turbinas del Guri y que vayan dirigidos a darle mejores estructuras a los hospitales y medicinas a los hospitales. Y así podemos hablar de miles de problemas. Y eso además con una veeduría de un tercero, que sea un tercero garante, porque no se confía en los actores que gobiernan y no se confían en los actores de oposición. No confían entre ellos, cada quien por sus razones. Nosotros como ciudadanos confiamos en unos más que en otros o no confiamos en ninguno. Entonces buscamos a un tercero que sea un buen padre de familia, la comunidad internacional, organismos multilaterales, que puedan ser veedores, que primero, si hay que comprar una tasa para un hospital, la tasa no cuesta 50 veces más. Y que además que se le pague la tasa al proveedor y no a un intermediario que va, no, sino para que salga más barato. Y que la tasa llegue y que la tasa cumpla su función. Eso es lo que dice la carta. Que se use las sanciones de verdad, ya de una vez, para un proceso de soluciones para hoy, no para cuando cambie y esté quien quieras tú o quien esté yo en el gobierno. Todo esto, en definitivas cuentas, si no se hace, difícilmente vamos a ver a la gente viviendo en mejores condiciones. Y debo decir, Carlos, quien tribute, quien apueste, quien esté a favor de profundizar el drama de la gente para procurar un daño político, para procurar un cambio político,
es tan culpable como quien creó y diseñó el drama de la gente. Que lo Claro, diseñó porque el argumento es que levantar las sanciones va a favorecer a Maduro, por ejemplo. si la discusión sigue siendo de réditos políticos, de qué gano yo políticamente, de cuántos seguidores tengo más en Twitter y cuánto posiblemente voten más por mi opción, sin duda alguna ese es el discurso acertado. Pero si el discurso es, vamos a vivir en una Venezuela mejor, entonces es totalmente opuesto, son 180 grados a eso. Pero sobre el tema de las sanciones también algo que pudiéramos revisar, ¿cómo entonces, siendo las sanciones un agravante, siendo una situación compleja en materia económica la que tiene Venezuela, vemos una Venezuela que no lo dice Carlos Peñalosa, no lo dice Ricardo Cusano, lo ha dicho Torino Capital, lo han dicho mucho Barclays, lo ha dicho Credit Suisse, tiene previsiones de crecimiento. ¿Cómo Venezuela está creciendo con sanciones? Y entonces el debate precisamente, ¿por qué levantar las sanciones si Venezuela igual pareciera, por lo menos en la visión de las proyecciones para este año, está creciendo? Y seguro va a salir algún burlón con un hashtag que dice Venezuela se arregló. Venezuela se arregló. A ver, es una realidad que en Venezuela estamos un poquito mejor, que hay un poquito más de gente ganando algo más de dinero, que hay un poquito más de gente comiendo más de lo que comía hace 3, 4 años atrás. Porque que me diga que el muchacho que me llevó esta mañana desde una farmacia en un delivery un medicamento a mi casa, ese muchacho hace 3, 4 años no tenía trabajo. Hoy tiene un trabajo que le permite llevar comida a su casa. Esa realidad es cierta, pero eso no tapa una verdad, que se siga yendo la luz, que siga viendo que el salario no alcanza, que la institucionalidad todavía no es como quizás se diseñó en la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa discusión binaria, blanco-negro, es cuanto menos infantil, para intentar entonces de posicionar exclusivamente una visión política. Ahora, ¿cómo se ha arreglado? Por distintas razones. Puedes decir, porque capitales se tuvieron que quedar en Venezuela. Porque los empresarios cuando nos levantamos, el propietario de este canal, todos los días intenta pagar los salarios, que la luz no se vaya, que las cámaras estén con mantenimiento. Y entonces ese señor no puede estar esperando que llegue un Mesías a que ponga el gobierno que quiera. Ese señor todos los días tiene que buscar que el canal le vaya mejor. Bueno, todos los empresarios hacen exactamente igual. Igual que los padres y las madres de familia. Todos los días buscan soluciones para esto. Entonces la gente se cansó de esperar el Mesías. La gente se cansó que el gobierno le resolviera su problema, o que se lo resolviera la oposición, o que se lo resolviera esa fantasía de la familia Marín que decían que iba a venir a la familia Marín a Venezuela. Entonces la gente decidió vivir mejor en medio de un problema muy complejo que tiene. Porque se le fue la tía, se le fue la mamá, se le va la luz, se le quemó la nevera. Llegó la pandemia. Llegó la pandemia. Entonces, son múltiples factores por los cuales económicamente Venezuela ha crecido. Y además, habíamos caído tanto que cualquier mejora, o sea, si tú tienes un mes sin bañarte, un mes con la misma ropa, parado al frente de un autobús que te bota smog, la gente no te quiere abrazar. Pero si tú te echas una medio bañadita, quizás por dentro sigues estando lleno de smog, pero por lo menos te ves más limpio. Bueno, eso es lo que le está pasando a Venezuela. Poco a poco la gente se está bañando, poco a poco la gente se está curando, todavía sin condiciones de entorno, sin una legislación que haga que esa cura sea más rápida, sin una oportunidad de que todos tenemos en la cartera una cosa que es de plástico que se llama tarjeta de crédito. Eso sirve para abrir las puertas, eso no sirve para más nada. O sea, yo creo que tú no has tenido la oportunidad de salir. No tengo ni una. No tienes ni una. Tú no has tenido la oportunidad de salir a rumbear, como hacía yo de estudiante, y me pagaba la rumba por partes. Ese elemento de crédito no existe hoy. Aunque hay un ajuste del encaje legal, pero no ha llegado correcto, al pero, ciudadano no a es, pie. pero el crédito comercial sí se ha reactivado poco a poco. ¿Por qué? Porque cuando apareció el dólar, que era una moneda que te podía proteger de la inflación, que te generaba más seguridades que el bolívar, empezaron algunos productores a darle crédito a un transformador y el transformador a un comercio, y empezó un crédito privado. Porque es que si no, ¿qué hacíamos? Nos sentábamos a ver morir nuestros sueños de empresarios, nuestros sueños de ciudadanos. Entonces, la gente saca la pata y se mece sola. Si el chinchorro no te lo mece, no hay viento, la persona que tiene la obligación de hacer que se mueva, de construir espacios donde puedas ejercer tu derecho libremente y donde puedas cumplir tus deberes sin ataques y sin persecuciones. Si eso no se crea, mi hermano, la gente saca el pie y mueve su chinchorro y se mece. Eso es lo que le está pasando a Venezuela. ¿Supervivencia? Sí, pero yo creo que ya esa supervivencia está cambiando a expectativas de futuro. Porque ese muchacho que está yendo a llevar
deliveries en las casas. Por cierto, no es igual en Caracas que en el resto del país, eso también hay que reconocerlo. En el interior es mucho más, en las regiones mucho más pequeños esos espacios de dinamismo. Yo no los llamo ni siquiera burbujas, porque no son burbujas, es mentira. Porque cuando tú vas, por lo menos en Caracas, vas en Barquisimeto a la Carruceña, o vas en Caracas a Petare, a Katia o al 23, ahí también hay nuevos espacios y nuevas panaderías acomodaditas y quizás una bodega con más productos. Entonces, es algo más que burbuja, es voluntad de crecer. Entonces, todo esto necesita seguridad, todo esto necesita institucionalidad, y para que lleguemos ahí, obligatoriamente, hace falta un acuerdo de convivencia política, de coexistencia democrática, y donde definitivamente los venezolanos podamos volver a hacer lo que mejor sabíamos hacer, que era insultarnos en un estadio cuando veíamos al rival, y al salir de ahí, comernos una parrillita, montarnos en el metro, irnos a nuestras casas y al día siguiente volver nuestra jornada. Esa era la Venezuela, que si algo tenemos que rescatar son esos espacios de convivencia y de dirimir las diferencias viéndonos a las caras, y en algunos casos hasta terminándolo con un abrazo. Eso no significa perdonar todo lo que pasó, pero sí hay que tragar grueso. Todos los procesos de transición donde se construyen acuerdos de gobernabilidad, donde la gente empieza, tienes que dejar de pensar exclusivamente en tus heridas y en tus cicatrices. Tienes que tragar grueso, tienes que tragarte muchos sapos. Ocurrió en Chile, ocurrió en España, ocurrió en la Colombia de su conflictividad de la guerrilla, con un acuerdo de paz que no es perfecto, pero que le ha dado oportunidades a Colombia. ¿Por qué nosotros no lo vamos a tener? ¿Somos menos que esos países? ¿Somos menos que el gran problema de las dos Alemanias? No. Bueno, lo que pasa es que hablar de estas cosas en unos espacios donde pretenden polarizar tienen unos altos costos políticos. Es colaboracionismo en algunos espacios. Es colaboracionismo, pero bueno, creo que si todos colaboramos a un país mejor, bienvenido sea el término de colaboracionismo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Ricardo Cusano, expresidente de Fedecámaras, estuvo con nosotros. A las 2 de la tarde despedimos nuestro espacio. Recuerden que esta entrevista además va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, Carlos Peñalosa en Contexto. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde.